Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, uy, uy. Ahora no traigo la camisa porque está frío. Tengo frío. Ay, yo sí me puse la playera, aún teniendo frío, fíjese. No, no es cierto, estoy bromeando. Para allá debe estar caluroso, ¿no? No, sí está fresco, pero pues aquí con tantito frío Ya te encerré, amigo. No, Con tantito luego se siente uno con frío. no, ahora sí tengo frío. ¿Será que ya estoy abuelito ya? Además, ya hasta me puse los lentes. Oiga, Mande. A ver. voy. Es que me acomodo porque no estoy en la mesa como antes. No. Listo. Le voy a compartir pantalla, ¿verdad? ¿Sí? A ver si estoy grabando. Sí. Muy bien. Listo, ahora sí ya puede. Ay, yo le iba a decir que no la grabara. ¿Por qué no? Tengo que... Que me daba pena. Ay, no me permite. ¿Por qué no? Ahí está. A ver, deje checo. Sí. Dale. Ahí está. Ya se mira. Listo. ¿Sí? Sí, ahí se No mira. me veo yo, ¿verdad? No, ¿En serio? no te miras. Ahí voy a ver todo lo de... No, bueno. Lo de la pantalla nada más. Sí. Nada más, ¿sabes qué? Y espero que sí sea eso. Pues esperemos. Ándale, te iba a decir Mande. apenas que lo acostaras. Ándale así. Ahí está ya. Sí. Es que abrí la pantalla completa. Ok. Sí, es el primer tema. El ser humano y la necesidad de libertad, ¿verdad? Sí. Ok. Pues nos dice que entre todos los seres que habitan en la Tierra, el hombre es solamente persona y es una de las cosas más relevantes que mantiene es la libertad. Con la libertad el hombre escapa al reino de la necesidad en el que están insertados sin posibilidad de trascenderlo. Actúa con libertad, indicando que existe una deliberación, un cierto juicio, una valoración, y eso solo lo puede hacer con la inteligencia. El ser libre es parte de la exigencia ética fundamental de la persona. ¿Cómo? Sí, no he hablado. Todavía no hago mis Ah. preguntas. No te pongas nerviosa, Nancy. Sí, para que el hombre cumpla determinadas exigencias éticas. Entre ellas son el desarrollo de su inteligencia y su libertad y el respeto a la inteligencia. Ok. ¿Tiene preguntas de eso? No. Aquí nada más, ¿verdad? Uno de los filósofos, nada más para complementar, uno de los filósofos que aportaban esta idea era Kant, ¿verdad? Que decía que él, ¿verdad? Mediante su filosofía buscaba hombres pensantes, ¿ok? Bueno, personas pensantes, ¿ok? Y mediante esto él decía que el hombre podía ser libre, ¿verdad? Podía obtener la libertad Ajá. mediante su inteligencia, ¿verdad? Su razonamiento. Entonces, es Ujú. una de las formas donde nosotros podemos encontrar la libertad, ¿ok? Ujú. Cuando no dependemos de un pensamiento de otro,
y nosotros mismos hacemos el cuestionamiento y el razonamiento sobre las cosas, ¿verdad? De esto. Ujú. Ujú. Bueno, bien. No encontré de eso. Ya con el tiempo vas a, ¿cómo se llama? Vas a entenderlo. Ujú. Ya cuando empieces a dar clases de filosofía, ahí sí ya. Ahí viene lo bueno. Ok, nos dice también la fundamentación de normas, que la naturaleza normativa de los principios que estudia la ética trascienden a lo disciplinario. Puede ser normativa cuando lleva la conciencia del hombre a las directrices que orientarán su conducta, que influyen las decisiones de su libre albedrío, convirtiéndose inmediatamente en un factor determinante de la acción humana. La tarea fundamental de la ética normativa es guiar la conducta para decidir cuál es la mejor decisión entre las posibles que se nos presenten. Más adelante vienen los tipos de libertades que existen sin llegar al libertinaje. Muy bien. ¿Y esto qué es lo que nos trata de decir la Fundación de Normativas? Ay, A ver, aquí, ¿sí? que son las que van a orientar sus conductas, influir en sus decisiones para saber qué está correcto, para saber qué tiene un límite entre lo de la libertad y el albedrío. Muy bien. Es un factor determinante para las decisiones del ser humano porque le va a permitir conocer lo que está correcto, lo que no está correcto, lo que le conviene y lo que no le conviene. Por eso dice que influyen las decisiones de su albedrío. Ok. Pero parte de eso también, Nancy, es la moral. Principalmente, ¿verdad? En un ser humano sería su moralidad. ¿Ok? Por esta razón, la moralidad del ser humano principalmente lo vamos adquiriendo por parte de la familia, ya sea mamá, ya sea papá o ya sea ambos, o el tutor, ¿verdad? Quien esté ahí presente como primera instancia. Ok, nos da este tipo de normativas para empezar, qué está bien o qué está mal. Ok, muchos inclusive, ¿verdad? Se van por el área de religión, ¿verdad? Y ahí mismo te dicen qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Si no, pues la misma familia, ¿verdad? Los amigos, ¿verdad? El área de trabajo, ¿ok? La sociedad en sí, te va dando esta moralidad y va creando en el ser humano con la finalidad de que tú entiendas lo bueno de lo malo. Eso es uno, ¿verdad? En cuestión a moralidad, en cuestión, ¿verdad? Se van agregando también lo que son los valores, ¿ok? Va a depender mucho, ahora sí, de quién te implantó estos valores, ¿ok? O quién es el que te hace guiar estos valores, ¿verdad? Si bien, vuelvo a lo mismo, la familia como primera instancia, ¿ok? Te da los valores, el amor, el respeto, ¿verdad? La responsabilidad, otro valor, la honestidad, como quiera ahí la misma sociedad te va dando, por ejemplo, la amistad, la igualdad, porque si bien hay que tratar a todos seres humanos con igualdad, ya sea hombre, mujer, sexo, pensamiento, en fin, y con estos, ¿verdad? Normativas de entre valores, moral, vamos teniendo, ¿verdad? Estas decisiones de su libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a escoger, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero pues principalmente tratamos, ¿verdad? Tratamos de que todo sea bueno para que sea parte de nuestra ética. Y la ética va a depender de mucho de cualquier ser humano. Yo te pregunto, ¿cuáles son los valores a ti que te marcan, Nancy? Principalmente
Yo creo que el respeto y la honestidad. Bueno, o sea, los valores que uno trae de casa, yo creo que son los principales. Ok, el respeto, ¿verdad? Allá va. Para otros, ¿verdad? Sí, o sea, y de ahí se van desencadenando todos los demás. Ujú, Pero principalmente yo creo que son los más fundamentales. ¿verdad? Ahí, pásame, bueno, ya ni vi que te iba a pasar. Lo siento, era lo Va a malo del hacerlo. teléfono. Yo voy a ver aquí todas tus conversaciones, ¿eh? Uy. No hay normas, ¿verdad? No hay normas que me impidan hacer... No, sí. Va a Bueno. depender, va a depender mucho de cada persona, ¿verdad? Su ética, ¿ok? ¿Cómo, te vamos a tener estos valores? Si bien, ¿verdad? Ir agarrando los valores. Y más en nuestra profesión, pues sí tenemos que tener los valores más cimentados, ¿verdad? Y tratar de, con estos, ¿verdad? Con esta ética que vamos a tener, ¿verdad? Llevarla a cabo día con día, ¿ok? Porque para mí, en este caso, como docente, próxima docente que vas a hacer, ya te falta poquito, vas a tener, ¿verdad? El respeto, la igualdad, la responsabilidad, tanto la responsabilidad laboral como social, porque tienes que saber que este alumno va a salir a la sociedad con el conocimiento que tú le impartas. Entonces, muchas de las cosas, ¿verdad? Y en sí el maestro tiene mucho, tiene que ser muy, muy neutro, pero eso sí, con estos valores bien cimentados, ¿verdad? Para poder impartir en un salón de clase. A ver, continuamos. La funcionalidad de la libertad nos dice que junto con el pensamiento, el amor y la creatividad son cualidades de la naturaleza humana. Para muchos la libertad es una ilusión y una condena. Nos dice también que por ello es importante establecer la naturaleza y el significado de la libertad y las maneras en que los seres humanos se ven afectados por ella. Me imagino yo que la funcionalidad de la libertad aquí hace referencia en que para unos es una ilusión y para otros es una condena. No sé si va muy enfocado hacia las personas que, por ejemplo, están deseosas de su libertad y para los que están privados de la libertad como en un reclusorio o algo así. O que No, por problemas en casa no les permiten ser libres de cierta forma. hay muchas cosas, ¿verdad? Si bien nosotros, eh, bueno, te pregunto, ¿hay o no hay libertad en el ser humano? Tenemos libertad hasta cierto punto. Ok. Tenemos libertad de pensamiento, aunque de cierta forma estamos que no lo podemos expresar por algunas veces tener empatía con los demás o por ser callados. No sé si me explico. También. O sea, sí, sí te entiendo lo que me tratan de decir. ¿Por qué es la Sí, libertad de o sea, ilusión? por ejemplo, los periodistas que quieren hablar y a la vez no pueden porque ponen en peligro su vida y tal vez hasta la de los que lo rodean. Ahí, ¿verdad? Donde tenemos nosotros una libertad de poder expresar. Pero Una si libertad bien, condicionada. ujú, cuando hablamos de libertad, pues es una palabra con significado muy extenso, ¿verdad? Ujú. Si bien, te vuelvo a repetir del filósofo Kant, ¿verdad? Nos dice que con el conocimiento nosotros podemos tener libertad porque no tenemos, ¿verdad? La, la, nosotros, ¿verdad? Si tenemos y adquirimos conocimiento para un razonamiento, somos unas personas pensantes, ¿verdad? Podemos pensar lo que nosotros queramos,
¿verdad? Y llevarlo a la Michelle Moon. Ok, entonces, Perdón. nada, cuidado. Entonces, nosotros adquirimos conocimiento y razonamiento. No, es que Mandé. ¿Contestaste? ¿O vas a contestar? no, ¿cómo cree? No, ¿cómo cree? No. No, yo por eso di orden antes de que vinieran temprano. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? No ser De la libertad. justamente, ¿verdad? Cuando estaba diciéndole a unos alumnos de prepa, ¿verdad? Esto mismo. Simplemente una persona que no tiene conocimiento es una persona, ¿verdad? Que no vas a tener razonamiento porque no estás pensando, ¿verdad? No sabes cómo pensar. Y muchas de estas, ¿verdad? Muchas de estas personas siguen a otras personas. ¿Por qué? Porque su misma limitante al querer, al no conocer o al no pensar, agarras el pensamiento de otra persona o las ideas de otra persona. No compartes, agarras, ¿verdad? Una cosa es compartir, otra cosa es tomar la idea de otra persona. ¿Por qué? Porque pues ya se vendría siendo una oveja, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, una oveja, donde tú ya no estás pensando, tú estás siguiendo el pensamiento de otra persona. Entonces, aunque no quieras, estás condenado ahí a esto mismo, a que no puedes tú pensar, a que no puedes tú seguir. Entonces, por eso, ¿verdad? Esta es una. Ahora, otra parte de la libertad, que bueno, la libertad, pues nosotros, si bien debemos de entender que es un derecho, vamos a hablar aquí en cuestión de como mexicanos, ¿verdad? No tanto como un ser humano total. Nosotros tenemos libertad, pero así como tenemos libertad, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Que tal parece que si para ser libres tenemos que tener también fundamentos para poder tener esta libertad y hasta dónde llega esta libertad y no pasarse a libertinaje, que son dos palabras que muchos se confunden, ¿verdad? Ejemplo, yo tengo la libertad en este caso como ejemplo, la libertad de expresión, ¿ok? Pero yo es la libertad de expresión para yo mis pensamientos plasmarlos ya sea en una voz, plasmarlo en un escrito. Pero esta misma libertad puede pasarse a libertinaje al usarlo mal, hacer una difamación, hacer alusión a otra cosa que no es. Entonces, ahí hay un poquito es una línea muy delgada, ¿verdad? Que si no la conocemos, pues pasamos. Como el chisme, ¿verdad? Y de hecho ahí es donde entra la moral, ¿no? El saber qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que nos conviene y lo que no. Porque como quiera, aunque hay una línea muy delgada, sí existe un conocimiento previo de lo que es correcto. Exactamente. Entonces, pues si es entonces la libertad, aparte de esto, me dice como punto, puede ser una ilusión y una condena. ¿Por qué? Porque una ilusión, porque a veces pensamos que no existe, ¿ok? Como puede ser una condena, cuando hablamos del pensamiento, una persona que está adquiriendo conocimientos, ¿verdad? No es libre de pensar o bien su pensamiento no lo hace crear esta libertad y lo vuelve, condena. Personas que no saben qué hacer con ese pensamiento, personas que no saben por qué. Y ejemplo está muy claro, ¿verdad? De que la persona puede adquirir todo el conocimiento. Y te lo voy a poner así de claro. Una persona que saca puros dieces en la escuela,
¿verdad? Ya sea a base de estar repitiendo, como dicen unos, de estar macheteando, de tener este 10, este 10, este 10, ¿verdad? La calificación perfecta. ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad me permite. Al fin de cabo, cuando ellos terminan, ya sea su nivel de estudios o su carrera universitaria o lo que sea, se encuentran con esto que dicen, oye, pues yo estudié y tengo el conocimiento, ¿ahora qué hago? ¿De qué me sirvió aprender tanto si no lo estoy utilizando? ¿Verdad? Porque no tienen libertad de pensamiento. No la obtuvieron, más bien. No la obtuvieron porque la misma sociedad te dice que si tú eres un alumno de 10, eres un alumno excelente. Y ahorita ya no sirve un alumno de 10, ¿verdad? Sirve un alumno que piense, que haga, que cree, que imagine inclusive. Sí, tiene más más credibilidad. Así es. A ver. Ok. Las características de la libertad nos dice que son la autodeterminación, la posibilidad de elección, dueño de la propia voluntad, la capacidad de disponer de uno mismo, limitada y condicionada, que es el saber más que nada lo que uno puede elegir y las posibilidades de elección que uno tiene y que seamos dueños de nuestra propia voluntad. Creo que aquí en esto entran algunas, creo que más adelante viene libertad académica y nos habla del poder elegir lo que queremos dentro de nuestro criterio académico. Ser dueños de nuestra propia voluntad, como por ejemplo, hay una compañera mía que tiene, sus papás son maestros, y dice, yo quería administración de empresas, y ella la metieron ahí a LETIC, y pues a pesar de que sabe y todo, no está de forma, ¿cómo decirlo? O sea, no está aprendiendo feliz porque ella quería otra cosa. Aprende no por voluntad propia, sino porque la están obligando. Entonces también ahí entra lo que es la característica de libertad limitada y condicionada. Exactamente, ¿verdad? Algo que sí te voy a decir, ¿verdad? Y es como mucho, ¿verdad? Porque no me gusta inclusive cuando dicen, yo siempre lo he dicho, México es un país de oportunidades, ¿verdad? Porque aquí en México puedes hacer lo que tú quieras, bien o mal, ¿verdad? Aquí la limitante, ¿verdad? Eres tú mismo. ¿Okay? Aquí hay oportunidad de crecimiento en todo, ¿verdad? Puedes estudiar la escuela, ya sea una vez o en fines de semana, normalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes trabajar y estudiar. ¿Okay? Puedes querer lo que tú desees para tu futuro, ¿verdad? Y si quieres ser maestro, si quieres ser licenciado, si quieres ser doctor, ya va a depender de cada uno, ¿verdad? Obviamente, no estoy diciendo ¿cómo se llama? Que no vaya a haber obstáculos. En unos hay más obstáculos que en otros, pero bueno, ya va a depender de cada persona. ¿Cuál es tu determinación, verdad? Por eso incluso la primera. Yo puedo determinar lo que yo quiero, hasta dónde quiero llegar. ¿Ok? Aquí en la elección yo puedo, ¿verdad? Elegir lo que yo quiera hacer. Si yo quiero ser un maestro, si quiero ser de nuevo un licenciado, un presidente, un servidor público, incluso tú tienes la elección si quieres eso o inclusive, ¿verdad? Ser un delincuente, un narcotraficante. ¿Por qué? Porque la persona lo elige, no es que vaya y te digan,
te escojo a ti para ser un narcotraficante, ¿no? La persona eligió, ¿verdad? Ella lo quiso así. También, a ver, ¿te cambiaste el de diapositiva? ¿Ya no quieres que hable? Bueno. No, es que no se escuchaba nada usted y quería quitar. Empecé a moverle para ver si veía y se escuchaba. Ok. Dueña la propia, bueno, capacidad para disponer de uno mismo, ¿verdad? Eso va con la autodeterminación. No me miro porque apagué el video. Apagué yo mi No se cámara. escuchaba. Bueno. ¿Y qué más? No, pues ya se me fue la inspiración. Pero bueno, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿verdad? Puede De ser lo cierta que... forma sí y de cierta forma no. Porque aunque existan limitantes entre, como por ejemplo lo que decía usted, de que el trabajo y estudiar, muchas de las veces las limitantes no nada más es de estudiar y trabajar al mismo tiempo, sino que los rangos de precios, como por ejemplo, pues a mí me pasó de que yo no podía estar estudiando, no por no querer, no por no tener trabajo, sino porque no me alcanzaba para poder pagarme una mensualidad. Eh, Entonces, a veces no es tanto el no querer, sino pues sí tenía la disposición, sí tenía la libertad de hacer las cosas, pero pues estaba de cierta forma oprimida por aquí en el este cambio de caso precio. no, en este caso no pasa nada, ¿verdad? Porque si bien a lo mejor no somos dueños del tiempo, ¿verdad? Ujú. Pero aquí la limitante va a ser tú. Tú puedes decir, no, es que pues, no puedo estudiar porque no tengo dinero. No pasa nada, ¿verdad? Va a haber una Ujú. oportunidad, va a haber su tiempo y espacio en el que tú puedas hacer. ¿Cuántas personas, verdad? Conozco que estudian, y aquí mismo en esta universidad, que estudian de 40, 50 años, porque en su momento no pudieron o no tuvieron esa facilidad, pero no se detuvieron. Encontraron tiempo, encontraron su espacio y lo hacen, ¿verdad? A lo mejor no en el momento que ellos querían, no en la edad que ellos querían, ¿verdad? No en el espacio que ellos querían, pero bueno, la limitante ahí, van a haber oportunidades y para todo hay oportunidades, ¿ok? A veces las Y para todo el oportunidades, tiempo, más que nada. exactamente, a veces las oportunidades nos llegan a la puerta de la casa sin buscarlas y hay oportunidades que Sí. nosotros tenemos que salir a buscarlas. Entonces, ejemplo, yo conozco maestros, ¿verdad? Que son maestros porque, pues bueno, ya lo tenían como en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque mamá y papá, pues, tenían plaza y lo metieron de maestro y no batalló nada. Yo para ser maestro, ¿verdad? Sí batallé un poco más porque, pues, yo básicamente no era docente de profesión, ¿ok? Yo tenía lo que es ingeniería, que después ya estudié la maestría en docencia, ¿verdad? Y fui a presentar hasta Ciudad Mante, ahí mismo en el Mante, ¿verdad? Quedé, pero al último pasé los exámenes y todo, pero hubo un problema administrativo y ahorita pues tuve que buscar otra oportunidad y ahora estoy en Reynosa y en Matamoros. Entonces, pues bueno, o sea, así pasa, pero volvemos a lo mismo, yo tenía una determinación, ¿ok? Y esta misma determinación me hizo seguir adelante, ¿verdad? Porque yo lo elegí, ¿verdad? Porque fue mi voluntad. ¿Ok? Y esto mismo son los puntos que te marcan, que yo tuve la libertad de escoger esta carrera, de seguir en esta carrera, ¿verdad? Y ahorita doy clases en línea, ¿verdad? A una persona, fíjate hasta dónde me lleva, que puedo impartir y dar el conocimiento. Para mí está chido esto de la pandemia, porque fíjate cómo incluso expando mi, ahora sí mi El trabajo, horario. el horario y todo. Pero bueno, eso ya va a depender de cada persona. Por eso siempre digo que la libertad, y más en México, abunda. Ya no estamos en siglos anteriores donde pues, no, pues ya
nací para ser obrero, para ser sirviente. Ahora sí que naces para lo que tú quieres. Continuamos porque Bueno, de ya hecho, me están dando ganas. ¿Mande? A ver, dime. Que es que si hablamos entre libertades entre países, yo creo que México es libre, pero Estados Unidos es liberal. No sé si concuerden en ese punto. Porque allá son más que se brincan la línea entre libertad y libertinaje. Aquí Bueno, todavía existen más los valores, los principios, la moral, todo eso. O sea, somos como más de arraigados de la tierra, de nuestros antepasados, el respetarlos, el respetar algunas cosas que pues como por ejemplo aquí las tradiciones, como decía creo que fue el jueves pasado, que hablábamos acerca de los matrimonios. Ellas son más diferentes en esos aspectos. Y aquí no, aquí lo tenemos más arraigado. Aquí es como que se respeta tal cual lo dictan las personas mayores. Bueno, en algunos lados, no en todos. Bueno, lo que pasa es que aquí en México tenemos mucha cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que nos identifica a nosotros como mexicanos, ¿verdad? La cultura que nosotros tenemos. Entonces, incluso somos la envidia de los gringos a nosotros tener cultura. ¿Por qué? Porque un americano, ¿verdad? Puede viajar por todo este país y va a tener una cultura diferente a cada región que vaya, ¿verdad? Tanto en comidas como en tradiciones, como en vestimenta, como en todo, ¿verdad? Incluso muchas personas, ¿verdad? De otros países vienen a México y les gusta México porque hay esto, ¿verdad? Todo esto que no los... Entonces, en Estados Unidos, pues no hay tanta la cultura, es lo que nos diferencia, inclusive, ¿verdad? Les gusta mucho a los americanos la cultura mexicana, por su amplia variedad, ¿verdad? Que tenemos. Sí, están un poquito más escasos de, como que, bueno, en algunos lugares, como por ejemplo en los que abunda lo del racismo. Supongamos que no generalizamos, ¿verdad? Pero en algunos lugares sí tienen muy marcado el racismo todavía. Entonces sí están un poquito faltos de valores en cuanto a todo lo que radica entre libertad y libertinaje. Pues sí. Nada más, Bueno, y después viene... vamos a ¿Mande? agarrar la libertad y me voy a ir de la... No, no es cierto. A ver. Bueno, y después viene lo que es la violencia y libertad de conciencia. La violencia nos dice que es la imposición del poder que enuncia que hay una sola posibilidad. La respuesta también dice que tiene una sola posibilidad. Y en cuanto a la respuesta ética, dice que hablar de lo único es violento. Entonces, dentro de la ética se pueden investigar otras posibles situaciones. O sea, es decir, la violencia nada más lleva una sola posibilidad, violencia y nada más. La respuesta que va a haber de una violencia, pues va a ser más violencia. Y la ética nos dice, dentro de los valores, dentro de la moral, los principios, que son llevar a cabo otras posibles situaciones o soluciones para quitar de tajo la violencia. Por ejemplo, en un caso, en alguna institución donde exista un problema entre alumnos, se da el acto de violencia entre ellos, la respuesta es más violencia y entra el maestro donde tiene que ejercer la ética e investigar lo que está pasando para poder darles unas posibles soluciones, tal vez a lo mejor si, no sé, si se ofendieron, que exista la paz, si se haga el respeto, que se haga que sean más congruentes en sus actos, explicarles que están mal y hacerles ver que es una situación que no les va a beneficiar.
No sé si explico así la ética, la violencia, perdón, como tal. Pues sí, ¿verdad? Violencia hay en todos lados, ¿verdad? Ujú, Sería erradicar esta violencia. Puede ser física, puede ser mental, pueden ser ambas, ¿verdad? ujú. Entonces, parte de esto, ¿verdad? El ser humano, Y pues ¿verdad? no podemos erradicar violencia con más violencia. Se necesita el ser congruentes en nuestros actos, el ser más pacíficos, el buscar una solución que no nos lleve a más violencia. Porque, bueno, de por sí estamos, yo creo que muy rodeados de violencia en la actualidad. ¿Cuántas mujeres no han muerto a causa de lo que le llaman feminicidios? O eh, la violencia también en cuanto a las personas que andan privando de la libertad, ahora sí que a otras personas que a veces pues ni la deben. Entonces, más violencia con más violencia pues no va a dar un buen resultado. Ujú. Muy cierto, ¿verdad? Aquí en este caso, la neutralidad es una parte muy importante, ¿sí? Ujú, Y parte de otro valor sería junto con esto la justicia, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Simplemente vámonos a un caso, ¿verdad? Nosotros qué ujú. pensamos cuando dicen, hay un asesino, ¿verdad? Y te dicen, no, pues él se mató, deberían de matarlo. No, estamos haciendo violencia con violencia, ¿verdad? Va a pagar su acto este asesino, claro, como vamos a decirlo, con cárcel, ¿ok? Porque eso debería de ser lo justo, ¿verdad? No hacerlo violencia con violencia, porque si no, pues imagínate a dónde fuéramos a parar. Y Entonces, aunque bueno, yo creo que la naturalidad del ser humano es querer arreglar las cosas siempre con violencia, porque pues si nos ponemos en el lugar de la persona afectada, ¿a quién no le va a querer, o sea, a quién no va a actuar de manera violenta si le ujú, están dañando a alguien de su familia? De por una parte es algo comprensible, pero pues por otra es, como le digo, no podemos erradicar violencia con más violencia. Y ahí es donde tiene que caber la cordura en alguna de las dos partes. Aunque sí estando en el lugar es algo difícil. muy Somos bien. seres Y humanos. esto, ¿verdad? La violencia se erradica con esto, con conocimiento, con conciencia, ¿verdad? Con Ujú, razonamiento, para saber qué hacer en este caso, ¿verdad? Y no actuar de manera violenta, ¿verdad? O incluso, si hay violencia, cortar este tipo de violencia, ¿verdad? Por sí, eso, sí. con el razonamiento y con el pensamiento, es lo que se trata de hacer. Una persona con razonamiento, ¿verdad? Pues sabe que la violencia no va a llegar a otra cosa más que más violencia. Entonces, pues bueno, parte de esto también hay que tener la empatía, ¿verdad? Y entender a veces que las personas no son iguales, no piensan igual, ¿verdad? Y No están desde los mismos valores que cualquier otra persona, porque incluso puede haber personas que no tienen los mismos valores que uno y tampoco los respetan. O sea, en sus casos no les manejan los mismos valores y ellos tampoco lo van a implementar. así es, ¿verdad? Sí. Entonces, esto viene siendo la violencia. Ajá, eso viene siendo la violencia. Y la libertad de conciencia nos dice que es la libertad que tienen las personas para poder decidir libremente entre hacer o no las cosas según lo dicte su conciencia. Nos habla del artículo 24 de la Constitución mexicana, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, a tener o a adoptar en su casa las de su agrado. En cuanto a esto de las cosas que dicta su conciencia, bueno, pues ahí más que nada yo creo que si tenemos los valores de casa entre saber lo que está bien y lo que está mal, pues obviamente vamos a saber hacer lo que nos dicta nuestra conciencia.
pero si no, ¿usted cree que por naturalidad se vaya a dar? Es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Una persona, Ujú. aquí el conocimiento, incluso yo siempre he sido, me gusta decirle a los jóvenes que lean, ¿verdad? Lo que quieran. Incluso yo les digo que lean historietas, que lean revistas, ahora sí lo que se les dé la gana, pero que lean. Para crear. Pero supongamos que no tienen esa cualidad de lectura. Ujú. ¿Usted cree que les va a dictar algo con su conciencia? Pues ya va a depender mucho de los valores que adquirieron principalmente en casa, ¿ok? De cómo Bueno, es. yo creo que lo vemos actualmente con la delincuencia organizada o desorganizada, ya no sabemos ni qué son. En cuanto a lo que les dicte su conciencia, a veces decimos, yo creo que no tienen, y valores de casa yo creo que tampoco. Y cultura de lectura, mucho menos, ¿verdad? Mm, Va a ser muy difícil que razonen, que tomen por sí solos un acto de conciencia correcto. Entonces, por eso le decía, ¿usted cree que cualquier persona así libremente va a hacer un acto de conciencia si no tiene Esto, valores de casa? ¿verdad? Si en casa no los tienes, la misma experiencia te va a ir dando ¿verdad? Va a ir haciendo cosas esta persona, ¿verdad? Hasta que un Ujú. momento sus equivocaciones, ¿verdad? Por no tener un respeto o algo, ¿verdad? Va a adquirir ahora sí que esta conciencia, ¿verdad? Porque la misma vida te lo va a llevar. Ahora, va a ser muy difícil y se vive mucho esto de la moralidad en casa, de los valores en casa, porque pues desgraciadamente a veces papá y mamá tienen que trabajar y tienen que dejar al hijo solo, ¿ok? Y en jornadas laborales de 8, 10 horas, 12 inclusive, entonces no hay este tiempo de calidad con los hijos, por ende no va a haber estos consejos, estos valores, esto todo, y no va a obtener los valores en casa. ¿De dónde va a obtener estos valores? De sus amigos, ¿ok? Pero si el amigo, ¿verdad? Ujú. Ahí los amigos son los que inclusive las amistades van a dictar, ¿ok? Van a inculcar estos valores. Si bien van a ser valores para bien, pueden ser valores para mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese amigo en su casa no le enseñan valores, bueno, pues, ¿qué valores va a compartir con el otro niño? Entonces, vamos ahí. A veces no es la culpa de casa, sino de las circunstancias, pero Ujú. pues tenemos que hacer esto. Entonces, otra de las formas, ¿verdad? Incluso nosotros como docentes, como futura docente, creo que nos compete mucho también, ¿no? El hablar con los alumnos, el analizarlos y ver si ellos también traen valores de casa, el reforzar los valores que traen de casa y el tratar de ver por ellos, porque yo creo que un niño o un adolescente falto de valores, falto de conciencia, va a hacer cosas de las cuales uno se va a ir percatando y uno tiene que poner, aunque dicen muchos, es que no, porque el docente no tiene que educar. Tal vez no educar de cierta forma como lo hacen los papás, sino tratar de orientar, porque sí, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la secundaria, que mis compañeros sí no tenían como que lo del respeto hacia las mujeres y las maestras eran las que trataban de entrar al quite y empezaban a, oye, es que esto, no, es que en mi casa mi papá trata mal a mi mamá y eso es lo que nos enseña. Y de cierta forma, esas maestras que tanto influyeron en esos alumnos quedaron marcadas, porque bueno, en mí quedaron marcadas por el hecho de estarlas escuchando, el cómo hablaban con ellos. O sea, hasta yo que no estaba involucrada, ¿verdad? De forma directa, escuchaba la forma en la que le hablaban a los alumnos y los hacían razonar.
fueron alumnos que después fueron cambiando su comportamiento, fueron teniendo un poco más de respeto hacia las mujeres y en la actualidad pues los he visto y a pesar de que pintaban como para un ambiente no propicio, son profesionistas ahorita. Conozco uno que es radiólogo, entonces sí es algo sorprendente el que también un docente influya en un alumno así. Aquí vamos a entender una cosa, ¿verdad? El docente, ¿verdad? El docente se tiene que encargar de impartir el conocimiento y que el alumno adquiera el conocimiento. ¿Ok? Si bien es cierto, el docente no tiene la obligación de dar estos valores, ¿ok? Como tal, porque no es su trabajo como tal. Pero, ¿verdad? Nosotros como docente y parte de esta ética, ¿verdad? Que tenemos que hacer, y siempre se los he dicho a todos, un docente tiene que dar el plus, ¿ok? Bueno, yo le digo plus, ¿verdad? Otros le dicen darle un poquito más, en fin, pero yo en lo mío, ¿verdad? Nosotros debemos de dar ese plus. ¿Por qué? Porque nosotros, para el alumno, debemos de brindarlo, debemos ser sus guías, ¿ok? Incluso vamos a toparnos con alumnos que no saben ni qué quieren en la vida, ¿verdad? Porque así pasa, ¿ok? Incluso nosotros ya lo vamos guiando. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué haces? ¿Qué no te gusta? Entonces, inclusive vas guiando. Les vas inculcando estos valores. ¿Cómo? La puntualidad. Oye, ¿sabes qué? A esta hora tienes que entrar a clase, ¿verdad? Entonces, este valor de puntualidad ya se los estás insertando al alumno, el de responsabilidad. ¿Qué pasa si yo entro y le digo, no, hombre, no traje nada, ¿verdad? De exposición. Ay, háganse patos un rato mientras pasa la hora. ¿Qué ejemplo le diste al alumno? En cambio, tú vas y siempre, miren, ahora vamos a trabajar con esto, preparas, ya están viendo el compromiso, la libertad. Y como no queriendo, indirectamente ya hasta estamos dando estos valores, el valor del trabajo, ¿verdad? Si bien dar ese plus a los alumnos, incluso acercarnos al alumno y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué piensas? Involucrarse. Hace días estaba viendo acerca del examen profesional y me metí a una plataforma para un simulador. ¿Sí? En el simulador son posibles soluciones a algunas estrategias y me causó asombro ver que uno de los casos es un alumno del cual no entrega tareas, no entrega trabajos, no le pone atención a sus clases y falta mucho. Entonces, el día que va, resulta que todos los alumnos pasaron, pero él no. Entonces, las posibles soluciones que trae al caso este es hablar con el alumno y que te entregue más trabajos. Hablar con los demás maestros, involucrarse todos para ver cómo están las demás materias y llevar a cabo una estrategia para poderlo sacar adelante. Y las otras eran así como de que los alumnos se involucren y los alumnos lo integren o que haga trabajos junto con los alumnos. Y digo yo, bueno, o sea, son estrategias vistas a lo mejor desde el punto de un maestro, pero ¿de qué manera le va a servir o de qué va a servir que se le encarguen más trabajos al alumno si se está viendo que el alumno no quiere? E involucrar a la familia, porque también venía como punto. Yo creo que va a ser muy difícil, porque según el caso es un alumno que nunca ha tenido buenas notas. No sé si me explico, pero lo que le quiero dar a entender es que algunas veces no quieren que el docente se involucre con el alumno, nada más quieren darles como oportunidades para que el alumno pase. Esto, ¿verdad? Aquí es un problema porque es que ya ahorita, en la actualidad,
inclusive acercarse al alumno ya es muy difícil. En la actualidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya lo toman para mal. ¿Okay? Antes el docente era bien recibido y tú le dabas la queja a mamá y a papá, pues con la solución, ¿verdad? Oiga, pues para que hagan. Y había un apoyo por parte del padre de familia. Sí, sí, maestro, lo que usted considere, ¿verdad? Para poder, pues, mejorar la situación. Entonces, hacías este tipo de cosas. A ver, nomás espérame tantito. Entonces, luego, si te involucras de más, entra la Cámara de Derechos Humanos. Entonces, hay que ser muy cautelosos aquí, Bueno, ¿verdad? sí, porque de cierta forma uno tiene que indagar, pero tampoco se tiene que adentrar. Hay un caso en mi familia acerca de una de mis sobrinas que, pues, por así decirlo, quedó huérfana de madre. Mi primo falleció y entonces queda la niña sola. La niña presenta problemas de control. No podemos decir que tiene hiperactividad porque no tiene hiperactividad, no tiene autismo porque no presenta rasgos de autismo. Y ya la llevaron con psicólogo y el psicólogo dice que está bien. Entonces, tiene problemas de control. Y me dice, estaban dialogando mis tías y comentan que pues la maestra también no es consciente, que la maestra nada más se la pasa dándoles quejas de que la niña se para, de que no hace caso, de que, o sea, cosas así que pasan en el salón. Y dice una de mis tías, no, es que la maestra tiene que decirle al papá. Y dice mi tía, no, es que sí le dice. Y yo nada más les escuchaba y analizaba que decían ellas, no, es que la maestra es la que tiene que poner cartas en el asunto. Y yo decía, no, o sea, ahí para que la conducta del niño vaya bien, le compete ahora sí que a la que se quedó a cargo de la figura materna, que fue mi tía, y el papá. No le compete a la maestra tener que andar arreglando problemas que no le corresponden. Y dice otra de mis tías, no, hija, pero es que antes el maestro se metía. Le digo, es que eso era antes. Actualmente, si el maestro se mete, hay más problemas. Exactamente, ¿verdad? Por eso hay que ser muy cautelosos, ¿verdad? Y tratar la máxima, con mayor neutralidad posible todos los asuntos, ¿verdad? Ujú. Pero eso sí, tratar de buscar una solución viable para que tanto el alumno como tú ganes, porque un alumno que trabaja bien, ¿verdad? Un alumno que aprende mejor. Y en el caso del docente, pues es más fácil enseñar. Ok, muy bien. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Poquitas, son como 15. No, nos vemos. No, no te creas. No, Lo que pasa es que vamos no, a sí, tomar bueno. una pausa, ¿ok? De 10 minutos. Ajá. Lo que quiero es, como estoy grabando, ¿verdad? Quiero cortarlo Ujú. y empezar una nueva grabación para cuando lo suba a Ok. YouTube. Cuando lo suba a YouTube, pues no sea todo un video, sea por partes. No lo suba. ¿Mande? Saluda a Creo que es YouTube. lo que más nerviosa me tiene. No, profesor. Hombre, nadie ve los videos. La otra vez estaba checando y nadie ve Hasta los videos. cree. Uno que otro alumno sí, ¿verdad? Ya ve, no lo suba. Pero en tu caso, pues como nada más eres tú en el salón, pues no. Pues por eso me da más nervios. Bueno, esperamos 10 minutos. ¿Qué horas son? Porque no sé ni qué horas son. Van a ser las 7. ¿Qué te parece? 7:10. Ok, sí, está bien. Utilizas el mismo enlace. Ok, Te ven 10 minutos. sí. Ay.